Buenas, soy David Esteban, alumno de Tafamarí Guadilla, y vamos a comenzar con el vídeo de hoy. En este vídeo, como ya habéis leído en el título y en la introducción, vamos a hablar del liderazgo, del trabajo en equipo y de la resolución de problemas. Todo ello va a estar enfocado dentro de una empresa. Para empezar a hablar del liderazgo, deberemos saber cómo es o cómo se define la posición o el rol del líder dentro de una empresa. El líder se considera aquella persona que encabeza y dirige a un grupo o a un movimiento social, político, religioso, empresarial, etc. Es esa persona o cosa que ocupa el primer lugar en una clasificación o competición. En este caso nos quedaremos con la primera definición, la persona que encabeza y dirige a un grupo. En este caso, como ya he dicho, lo enfocamos dentro del mundo empresarial. Vamos a pasar a hablar de la primera parte del vídeo, del liderazgo. El liderazgo empresarial consiste en la habilidad o proceso por medio del cual el líder de la empresa es capaz de influir en los demás para poder conseguir los objetivos comunes y satisfacer las necesidades de la empresa. Busca desarrollar el máximo potencial de dicha empresa y de los trabajadores que la forman. Por eso, en las empresas ya no solo existen jefes, sino que también existen líderes de grupo. Características del liderazgo empresarial: buena capacidad de comunicación. Es evidente que un gran líder tiene que ser capaz de saber comunicarse y de saber escuchar a sus compañeros, ya que recordemos, la comunicación no es solo hablar, sino es hablar y escuchar. Buena capacidad de motivación del equipo. Es muy importante que siempre piense en positivo y que busque la manera más sencilla o la manera más rápida de tener siempre al equipo o al grupo motivado para sacar el trabajo adelante. Carisma y entusiasmo, similar al anterior, relacionado con el positivismo. Capacidad de resolución. Debe ser una persona que ante los diferentes problemas o las diferentes adversidades tenga una gran capacidad de resolver los problemas y de resolverlos de manera rápida y correcta. Capacidad de organización y capacidad para gestionar los recursos. En este caso, no solo nos enfocaríamos en la capacidad para gestionar los recursos, que serían, como pueden ser los recursos materiales, en una empresa podrían ser los diferentes puestos de trabajo, etc., sino que también tendríamos que saber organizar las tareas y a los trabajadores, a los miembros del grupo. Siguiente, visión de futuro, muy importante para la próxima vida o la próxima vida útil de la empresa, ¿vale? Ya que una empresa va enfocada al futuro. Capacidad de negociación, creatividad y disciplina. Serían las dos, las metemos como un conjunto, ya que se debe ser muy creativo y muy original, pero a la vez se debe seguir una disciplina, un orden. Entonces, una cosa no debe superponerse sobre la otra. Escucha activa, que estaría relacionado con lo que hemos dicho al principio de la buena comunicación. Capacidad para tomar decisiones, similar a la organización de personal y de recursos, ¿vale? Ya que tendría que ser capaz de, bajo su punto de vista, ya que él sería el líder, pero bajo opinión del resto del equipo, es decir, trabajo en equipo, de lo que hablaremos luego, debe ser capaz de tomar las decisiones firmes y sin contemplaciones. Y luego tendríamos buena imagen. Al ser el líder tienes que prestar una imagen hacia tu equipo correcta y una imagen, pues eso, una imagen de líder en la que se te note como que eres tú el capitán del equipo y que pueden contar contigo para todo, que si hay dudas también pueden preguntarte, etc. Tienes que ser un líder de confianza. Aunque según cuál sea la empresa darán más importancia a unos valores, capacidades o habilidades que otros,
Existen diferentes tipos de liderazgo y la empresa ha de conocer cuáles son los más adecuados para su negocio. Aunque a muchos no les parezca bien el liderazgo autocrático, se utiliza en muchos negocios, pese a que en la actualidad el liderazgo basado en el miedo o superioridad no funciona como tiempo atrás se imaginaba, porque se consiguen resultados, nunca llegarán a obtenerse la máxima productividad y resiente también en los trabajadores. Pueden funcionar mucho mejor los otros tipos de liderazgo, como son el liderazgo democrático, carismático, cooperativo, situacional o cualquier otro que no se base en el miedo. Es decir, encontraríamos, por así decirlo, dos grandes grupos de liderazgo. El primero sería el liderazgo autocrático y el segundo el democrático. En el autocrático, el líder tiene todas las habilidades que hemos dicho anteriormente, ya que son muy necesarias, pero evitamos o oprimimos la que sería, por ejemplo, la de escucha activa. El líder es el que opina, el líder es el que decide y no tiene en cuenta la decisión del grupo. Simplemente manda y ordena. Y luego la otra gran categoría sería, encontraríamos el liderazgo democrático, que podría ser, como bien dice aquí, carismático, cooperativo, situacional, etc. Que no se basa en el miedo, entre comillas, que sería un poco el autocrático, sino que se basa en fomentar toda la cohesión del grupo y la toma de decisiones conjunta. En este caso se valora muy bien a los empleados, nos preocuparíamos por ellos como un activo importante de la empresa. Aunque, como ya hemos dicho, el tipo de liderazgo que se escoja en cada empresa es decisión de ellos. Y por último, vamos a finalizar con los beneficios de un buen liderazgo empresarial. Mejora el rendimiento empresarial. Se consiguen los objetivos tanto a corto, medio como a largo plazo. Mantiene a los empleados motivados y contentos. Se favorece el trabajo en equipo. Aumentan las ventanas de la empresa. Incrementan los beneficios de la empresa, por lo tanto, las ventas. Se reducen las ausencias en el trabajo y el malestar. Se mejora el clima empresarial. Se mejora la empresa tanto en imagen interior como exterior y se mejora la competitividad de la empresa con otras empresas. Vale, finalizado ya lo que sería el liderazgo empresarial, vamos a hablar de la importancia del trabajo en equipo en las empresas. El trabajo en equipo es una práctica inherente a la condición humana. Desde la aparición de las primeras sociedades, el hombre desarrolló la facultad de asociarse con otros integrantes de sus clanes y tribus para garantizar la supervivencia, atender las necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida. Mucho de aquello aún permanece en nosotros. Con todo, y la personalización que han supuesto las nuevas tecnologías e Internet, el trabajo en equipo sigue siendo un recurso básico para el desarrollo en distintos ámbitos empresariales. En la gestión empresarial, por ejemplo, es más que una forma de organización. Las empresas suelen estar integradas por un personal muy numeroso y variado, lo cual exige elaborar estrategias de coordinación para la consecución de objetivos corporativos, es decir, para el cumplimiento de los objetivos comunes. De hecho, existe una premisa fundamental sobre el trabajo en equipo cuando se aplica en el ámbito empresarial. Cuantos más integrantes de una organización se sumen a un objetivo común, mejores serán los resultados. Muchas empresas no obtienen los resultados esperados justamente porque no logran convocar a todos los agentes que intervienen en ello. Los proyectos de transformación se quedarán a medio camino y por tanto los efectos no sobrepasarán una condición puntual y óptima. Vamos a pasar a hablar de 5 razones por las que el trabajo en equipo es de gran importancia. En francés, el trabajo en equipo se traduce como esprit de corps, cuyo significado se acerca acertadamente a su esencia, sentido de unidad o entusiasmo por alcanzar un interés compartido. El trabajo en equipo no es la única forma de desempeño en los ámbitos profesionales, pero sí la que hasta el momento ha dado mejores resultados.
Los talentos individuales son indispensables para el rendimiento, sin duda, pero son mucho más cuando se integran a grupos con una serie de objetivos concretos y comunes. Entonces, ¿por qué es tan necesario insistir en este método, en el trabajo en equipo? Aquí tenemos las 5 razones. Creación de sinergias. Estructuras más flexibles y participativas. Empoderamiento y responsabilidad. Fomento del desarrollo de las habilidades sociales. Y fortalecimiento de la empresa ante el cambio. 1. Creación de sinergias. Los conocimientos individuales tienen un mayor impacto cuando se suman a otros. Un solo talento, por excepcional que sea, no tiene el mismo impacto que el de un equipo sólido, con dinámicas y objetivos claros y unos roles bien definidos. 2. Estructuras más flexibles y participativas. Las empresas que apuestan por métodos de trabajo en equipo dependen menos de las jerarquías y sus integrantes tienen un margen de error, un margen de acción mucho mayor. Aparte, son el escenario perfecto para valorar valores como la solidaridad, la colaboración mutua, etc. Empoderamiento y responsabilidad. Formar parte de un grupo no significa que las responsabilidades se diluyan, es al revés, se refuerzan, pues cada integrante asume un rol dentro del equipo y debe responder a los demás por las tareas que le han asignado. 4. Fomenta el desarrollo de las habilidades sociales. Además, dadas las dinámicas que se producen dentro de los equipos de trabajo, sus integrantes desarrollan habilidades sociales que en entornos más autoritarios y rígidos no podrían salir a flote. En este caso, en este apartado, es donde encontraríamos la relación con el liderazgo que hemos hablado anteriormente, el liderazgo autoritario, el liderazgo concretamente autocrático y el democrático. El autocrático sería mucho más difícil que este tipo de relaciones y de habilidades salieran a flote, sin embargo en el democrático es mucho más sencillo. Y por último, el 5. Fortalece a las empresas ante el cambio. Las sinergias hacen más fuerte a las empresas ante los cambios o amenazas que pueden obstaculizar sus objetivos, por lo que los grupos más fuertes, unidos y con metas claras son menos permeables a los contextos de crisis. Y finalmente vamos a pasar a hablar de la resolución de problemas. Encontramos diferentes estrategias o métodos, en este caso vamos a hablar de 4 para la resolución de problemas. Pero antes debemos de hablar de el primer paso, que sería identificar el problema. El primer paso es ineludible, es identificar el problema, de manera que, conociendo la causa, se podrán tomar diferentes decisiones racionadas. El análisis DAFO es muy utilizado en el marketing y puede ser una buena estrategia para identificar los problemas, puesto que se centra en varios puntos como son las debilidades, las amenazas, las fortalezas, etc. Es posible, sin embargo, que ese análisis ya esté más que hecho y que el problema se haya quedado, en esencia, identificado. Puede ser que exista un problema estructural de costes altos por falta de tamaño empresarial, un mercado cautivo, etc. Pero también puede suceder que se haya producido una bajada de la eficacia de los trabajadores que antes no sucedía. Una vez identificado el problema concreto, habrá que establecer una estrategia de resolución y encontramos los siguientes 4 métodos de los que os he hablado en el principio. Método algorítmico, método heurístico, imaginar el problema resuelto y análisis medio-fin. Método algorítmico. En una sociedad cada vez más automatizada en la que se buscan resultados concretos y tangibles, el método algorítmico es de los más indicados y de hecho se suele aplicar a no ser que la mente humana ya lo pueda hacer mejor. Hay que indicar que el método algorítmico es relativamente reciente y tan solo en las últimas décadas se ha convertido en una alternativa de uso común. Los sistemas de inteligencia artificial procesan información, comparan y toman la mejor decisión, en base a los criterios que ha indicado el directivo anteriormente. La extensión de la maquinaria informática y de las CPUs
ha facilitado la integración de estas tecnologías en la vida diaria, así como la existencia de Internet, las redes, etc. Como principio general, se puede decir que si un problema se puede resolver usando métodos algorítmicos, habrá que priorizar estos sobre los demás porque ofrecen una precisión algo mayor. Entre los procedimientos más habituales que utiliza la heurística están la inducción, la deducción y la metodología de ensayo-error como resultados variables. Y es por esto que vamos a hablar del segundo método heurístico. El método heurístico se basa en la resolución de problemas y es realmente interesante porque puede, a partir de la inspiración, aunque su justificación pueda revertirse de metodología científica. Encontramos inducción, deducción y ensayo-error como os mencionado anteriormente. Inducción. La inducción permite, a partir de una recopilación de datos y circunstancias que quizás no se pueden cuantificar, establecer una solución plausible al problema de lo particular a lo general. La deducción permite, a partir de hechos generales, inferir conclusiones particulares y, en consecuencia, posibles soluciones para un problema. Y también se basa en el método de resolución de problemas. Y luego, ensayo-error. El método ensayo-error es una opción cuando no quedan otras opciones más fiables y consiste simplemente en comprobar si una idea funciona como solución o si no funciona. De esta manera podemos decir que el método heurístico se basa en el proceso inicial de la resolución de problemas y la podemos hacer por inducción, que es a través de unos datos concretos analizar las cosas generales, la deducción, que a través de datos generales lleguemos a datos concretos, y el ensayo-error, que consiste en proponer soluciones, probarlas y ver si con esta solución se arregla el problema o no se arregla. Tercer método tendríamos imaginar el problema resuelto. No se trata en absoluto de huir de la solución, pero probablemente imaginar que un problema está resuelto pueda ofrecer inspiraciones e ideas para solucionarlo. Cuando uno imagina una solución resuelta, puede ver mejor la perspectiva del problema y qué es lo que se necesita para avanzar. Finalmente, y si se utiliza este principio de forma complementaria con otros, se estará más cerca de la resolución, aunque es importante saber que solo sirve como elemento de inspiración y de aproximación. Y por último tendríamos el análisis medio-fin. El método de análisis medio-fin es útil para buscar una resolución parcial del problema y acercarse al resultado que se anhela. En este caso se puede descomponer el problema en distintas partes y buscar una resolución secuencial. Por lo tanto, se trata de resolver en trocitos un problema mayor. De esta manera finalizaríamos el vídeo, pero vamos a hacer un pequeño repaso ya que el temario ha sido bastante amplio. En cuanto al liderazgo, tenemos que recordar la postura del líder, que es aquel que dirige a un grupo. Algunas de sus características esenciales serían la capacidad de comunicación, la capacidad de motivación, la visión de futuro, la disciplina, una escucha activa y la buena imagen. En cuanto a la importancia del trabajo en equipo, tenemos que recordar las 5 razones por las que el trabajo en equipo tiene una gran importancia, que serían la creación de sinergias, estructuras más flexibles y participativas, empoderamiento y responsabilidad, fomento del desarrollo de las habilidades sociales y fortalecimiento a las empresas ante posibles cambios y crisis. Y en cuanto a la resolución de problemas, tendríamos la primera fase, que sería identificar el problema, la segunda fase, que sería buscar el mejor método, en el que encontramos el algoritmo basado en tecnología e en la inclusión de CPUs, el método heurístico, que sería el segundo, donde encontramos inducción de menos a más, deducción de más a menos, ensayo-error, que consiste en probar. El tercero, imaginar el problema resuelto, que recordemos solo sirve de inspiración. Y por último, el análisis medio-fin, que es una resolución parcial del problema. A través de pequeños pasos vamos a resolver el complejo. Y por último, encontraríamos la resolución del problema, que sería basándonos en todo lo que ya hemos resuelto, en todo lo que ya hemos mencionado. Y con esto finalizaríamos prácticamente. Y esto ha sido todo sobre este tema. Espero que te haya gustado y te haya servido y nos vemos en próximos vídeos.